Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. Las líneas de Nazca no pueden verse desde el suelo. Para apreciar su magnificencia al completo, deben observarse desde el cielo. Perú cuenta con cientos de estos geoglifos, cuyos diseños se han convertido en iconos. La mayoría de estas figuras se remontan a 1500 años, aunque estudios recientes han descubierto geoglifos más pequeños con aún más años de antigüedad. En esta edición de América Ahora viajaremos a Perú para conversar con arqueólogos expertos con el fin de conocer más en profundidad los misterios que se esconden detrás de las líneas de Nazca. Posteriormente les invitamos a descubrir una de las expresiones artísticas y culturales más típicas de Buenos Aires, el fileteado porteño, nacido a partir de la decoración de los carros. No se lo pierdan, comienza América Ahora. Perú cuenta con cientos de líneas de Nazca, cuyos diseños se han convertido en iconos. El filete porteño, una expresión socio-artística cultural que nace en Buenos Aires. Los geoglifos son figuras talladas en las laderas o en las planicies que se pueden vislumbrar principalmente desde el aire. Perú cuenta con cientos de ellos en la provincia sureña de Nazca. Los arqueólogos creen que datan de al menos 1500 años. Pero un estudio reciente ha encontrado diseños más pequeños que se remontan incluso atrás en el tiempo. Resulta prácticamente imposible ver las líneas de Nazca desde el suelo. Para apreciar su magnificencia al completo, han de contemplarse desde el cielo. Sus diseños se han convertido en todo un icono. Pero desde abajo todo lo que se puede ver es una vasta expansión desértica, enmarcada por las montañas distantes. Tan solo llevando puestas estas enormes sandalias acolchadas se puede caminar por el área donde se encuentran las líneas de Nazca, que cubre 400 kilómetros cuadrados de desierto en el sur de Perú. Estos enormes grabados se realizaron retirando aquellas enormes rocas oscuras del terreno y dejando la arena blanca debajo. Algunos representan animales, otros grandes patrones geométricos, y hasta la fecha continúan siendo un enigma. Los geoglifos se reconocen al instante y se han utilizado como un patrón recurrente en las camisetas, tazas e incluso las paradas de autobús de la ciudad. Hace un cuarto de siglo la UNESCO le concedió el estatus de Patrimonio de la Humanidad. Ahora las líneas y los geoglifos de Nazca son un gran atractivo para los turistas, tal y como nos explica el jefe de arqueología del lugar, Johnny Isla. En la escala de atractivos es el segundo después de Machu Picchu. Es un patrimonio inmenso. Nosotros estamos en la zona nuclear, en un área de 450 kilómetros cuadrados aproximadamente, donde se encuentra la mayor concentración de geoglifos, y geoglifos de las épocas Paracas y Nazca. Pero los límites de esta tradición cultural de hacer geoglifos están 200 kilómetros más al norte en el Valle de Chincha y 250 kilómetros al sur en el Valle de Yauca. Esos son los límites de este territorio, un territorio, como se puede ver, bastante árido, seco, desértico, es uno de los más áridos del mundo, pero está cortado por varios valles o prácticamente oasis en el desierto, donde está la vida cotidiana de la gente de antes y de ahora. Gracias a los cientos de miles de visitantes que se desplazan hasta Nazca para observar estas famosas líneas, el turismo se ha convertido en una parte muy importante de la economía local. Esta torre de observación se construyó junto a la carretera panamericana el año pasado. Ofrece vistas excepcionales de algunos de los diseños curvilíneos. Por ejemplo, aquí vemos un árbol. O este otro grabado, que se cree que es un sapo, un animal que se considera un mensajero de la lluvia en el desierto. Creo que son impresionantes, pero tenía mis dudas sobre su autenticidad. Son muy hermosos, muy interesantes, pero también un poco extraños desde esta torre. Creía que serían más grandes. Mi favorito es la rana. Me pareció bastante interesante, ¿no? Cómo fue que nuestros antepasados, ¿no?, lograron hacer estas figuras con un objetivo, ¿no? Y bueno, también tanta calor que hace por aquí, ¿no? Es bastante deslumbrante ver la situación
en la que pudieron realizarlo y a pesar de los años que han venido transcurriendo, cómo siguen vigentes, ¿no? Los arqueólogos opinan que estos dibujos desérticos únicos que datan de más de 1000 años representan la máxima expresión de su género. Isla, el principal protector e investigador del lugar, afirma que no pudieron aparecer de la nada, sino que son la culminación de una tradición que duró cientos de años. Los de Nazca son más conocidos porque se han investigado más desde muchas décadas. Entonces, al ser parte de una larga tradición de hacer geoglifos en el desierto, estamos viendo acá en la Pampa de Nazca los geoglifos, los más recientes, los últimos geoglifos que se hicieron, y fundamentalmente los estudios indican que se hicieron con un propósito central: pedir agua a sus dioses y contribuir a la fertilidad de esta zona, que prácticamente es un desierto. Los camiones con destino al sur parece que se sumergen entre las líneas. En este grabado de un lagarto, la carretera corta literalmente su cola en dos. Es difícil que pasen desapercibidas, ¿no creen? Sin embargo, se tardó siglos en percatarse de su existencia porque solo podían apreciarse en su plenitud desde el aire. En el sistema de creencias de la cultura nazca, tan solo sus dioses podían apreciar estos enormes diseños desde el cielo. Por ello, los arqueólogos creen que era una forma de pedir la lluvia en un lugar donde el agua es el recurso más preciado. Pero ahora se han descubierto cientos de nuevas líneas en los alrededores. Utilizando nuevas tecnologías como los drones, los arqueólogos han podido descubrir nuevos ejemplos de estos misteriosos grabados en el desierto que habían sido perdidos en el tiempo. Palpa está ubicada a 40 millas al norte de Nazca. Es el lugar en el que arqueólogos como Luis Jaime Castillo están realizando decenas de nuevos descubrimientos. Tan delgadas que casi resulta imposible verlas con el ojo humano, la visión de águila de los drones revela dibujos en el desierto, como esta cautivadora rendición zoomórfica de una orca con cabeza humana. Sin embargo, estas nuevas líneas no pertenecen a la cultura nazca, que se desarrolló entre los siglos I y VII de nuestra era. Los arqueólogos creen que estas pequeñas formas se cavaron en las laderas mucho antes de que lo hiciesen los nazca. Todo apunta a que fueron realizadas por las culturas Paracas y Topará entre el año 500 antes de nuestra era y el 200 de la presente. Y las diferencias no terminan ahí. The fact that you are placing these images in the slopes means that in contrast with the Nazca lines, you can see El hecho de que estas imágenes se encuentren en las laderas implica que, a diferencia de las líneas de Nazca, estas se pueden ver si permaneces debajo de la cuesta, en el valle donde se desarrollaban la vida y la agricultura. En el caso anterior, en las líneas de Nazca, decíamos que eran imágenes hechas por humanos para los dioses, pero las figuras que encontramos en las laderas de Palpa están hechas por humanos para humanos, y básicamente hacen referencia a aspectos de la naturaleza humana, delimitan territorios, son imágenes de los miembros de una familia para señalar el lugar donde nacieron y que por ello tienen derechos sobre esta tierra, que esta tierra les pertenece. Son claramente representaciones de la gente que podían ser identificadas. Parece que vayan donde vayan, estos arqueólogos no dejan de encontrar grabados. Aquí en una recóndita colina aparecen más figuras humanas, como un guerrero que lleva un tocado, y una figura femenina que podría simbolizar la fertilidad. Castillo, exministro de Cultura de Perú, lleva años promoviendo el uso de drones y otras técnicas de cartografía aérea para registrar los yacimientos arqueológicos. De un tiempo a esta parte, la gente ha utilizado los drones principalmente para documentar, para tomar fotos de las cosas que ve. Lo que nosotros estamos haciendo es utilizar los drones para medir, para registrar los kilómetros y kilómetros cuadrados de una vez, echando miles y miles de fotos, procesándolas en ordenadores grandes y sacando modelos tridimensionales con imágenes en alta resolución. Gracias al detalle de las imágenes podemos incluso apreciar piedras que tienen el tamaño de una o de media pulgada. Las nuevas tecnologías les han permitido registrar los geoglifos con una precisión sin precedentes a través de un proceso denominado fotogrametría. Utilizando miles de fotografías en alta resolución superpuestas, son capaces de crear un modelo completo en 3D que permite incluir las ubicaciones en un mapa.
Hace décadas las fotografías aéreas fueron claves para ubicar en el mapa estos geoglifos. La protectora más obsesiva y excéntrica que ha investigado las líneas de Nazca, María Reiche, utilizó este tipo de imágenes para intentar descifrarlas. Reiche, una alemana que llegó a Perú en la década de los 40, pasó su vida estudiando y protegiendo estas líneas en esta sencilla casa en medio del desierto, convertida ahora en un museo. Algunas de estas líneas son tan grandes que se extienden a lo largo de kilómetros. Reiche creía que los enormes trapecios y otras formas geométricas servían para cartografiar las estrellas. Isla nos explica que para realizar las líneas de Nazca con tantísima precisión geométrica a una escala tan grande, se debió necesitar la ayuda de cientos de personas. Esto es parte de una tradición, y una tradición que ahora sabemos que duró cerca de 1500, 1600 años. No solamente los Nazca, sino también hubo una tradición larga con los Paracas y después esta época de transición que al parecer fue de un dinamismo mucho más grande. Entonces, desde los geoglifos más antiguos, obviamente hay todo un proceso de experimentación, de mejoramiento en la técnica, y los geoglifos Nazca son como la culminación de ese proceso. Estas imágenes más pequeñas fueron los inicios de lo que pasaría a ser algo mucho más grande, que de ser unos dibujos hechos por los aldeanos, evolucionaron hasta convertirse en grandes diseños que podrían haber sido promovidos por algún tipo de organización de la época equivalente a lo que hoy es el Estado. Isla y Castillo están estudiando cómo se realizó dicha transición. Entre las marcas en la ladera de Paracas y los diseños de la cultura nazca, se produjo un intervalo conocido como el período Topará. Para los arqueólogos, el nuevo enigma está en este periodo de transición. El fileteado porteño es una expresión socioartística y cultural argentina, pero sobre todo típica de la ciudad de Buenos Aires. Nació de la decoración de los carros tirados a caballo en el siglo XIX y con los años se extendió a los colectivos y a la cartelería. En un acto de reconocimiento a un arte popular, en 2015 la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. El filete porteño es una expresión socioartística, cultural, que nace en Buenos Aires a fin del siglo XIX, principios del siglo XX, en la época en que Buenos Aires recibe a millones de inmigrantes que vienen de Europa y la sociedad se nutre de sus diferentes culturas y se transforma. En ese nuevo contexto social florecen tres expresiones artísticas que hablan de Buenos Aires: el tango, el sainete en teatro y el filete. El fileteado se usa mucho en lo que es cartelería. El fileteador, además de saber pintar los ornatos, tiene que ser letrista porque se utiliza mucho en cartelería. Y además, muchas veces, la figura central es un retrato o un paisaje. Es una técnica que lleva años poder hacerla bien y que requiere trabajar todos estos aspectos: hacer pintura figurativa, un buen paisaje, un buen retrato y todo el universo de las letras y los ornatos. El filete nace en lo que es la decoración de los carros, que en ese momento se utilizaban para distribuir la mercadería desde los centros de abastecimiento, el puerto, el abasto, hacia los distintos barrios. Estos carros, que la mayoría eran de inmigrantes, los trabajadores, los decoran y decimos que la esencia del filete tiene que ver con celebrar la prosperidad en el trabajo. El fileteador toma lo que era el arte decorativo de principios de siglo, la herrería, la mampostería, todo lo que era la arquitectura de la época y la gráfica de la época, mismo los billetes, y toman los elementos como las hojas de acanto, las flores, los tríos de flores de 5 pétalos, de 4 pétalos, los dragones, y pinta los carros con el efecto de 3 dimensiones para darle como volumen. Y eso se va desarrollando como esa característica que hace al filete porteño a lo largo de los años, y se convierte en una imagen urbana. Cuando se prohíbe la tracción a sangre en la ciudad, se pasa a los camiones, también en los colectivos. Sufre varias prohibiciones a lo largo de su historia, como dije antes, cuando se prohíbe la tracción a sangre, se produce una quema de más de 2000 carros en la ciudad, que nadie pensó que podían tener algún valor patrimonial, que hoy podrían constituir el Museo del Filete.
Después también se prohibió el fileteado en colectivos por el año 75. Después viene el gran enemigo del filete, que fue el plotter por los años 90, que reemplazaba la mano del fileteador por estos calcos que eran rápido, económico. Y en ese momento se produce como una transición, como que ya los maestros fileteadores, muchos habían muerto. En sus inicios el filete porteño se transmitía de maestro a discípulo, eran pocos, era dentro de las carrocerías. Y la nueva generación de fileteadores, por los años 90, con la aparición del plotter, empezaron como a tomar conciencia del valor patrimonial que tenía esta expresión artística, que tenía peligro de desaparecer. Entonces muchos, algunos se compraron plotter para poder seguir trabajando, y otros decidieron aferrarse a los pinceles y encontrar como nuevos soportes y nuevas alternativas, y ahí surge lo que es también el filete de caballete, que es los cuadros fileteados. Y los fileteadores abren las puertas de sus talleres y empiezan a dar clases como otro recurso, y también con esta conciencia y este deseo de que el filete porteño se preserve y siga su curso. Estamos trabajando sobre un modelo que tiene las claves, digamos, guarda la esencia del filete, una estructura cerrada con la hoja de acanto en un solo color, y demás elementos característicos del filete, como pueden ser las bolitas, la flor, el botón, la banderita. Estamos en unas clases iniciales, digamos, y estamos aprendiendo a partir de este modelo para que luego en las clases subsiguientes ellos puedan ya desarrollar su propio estilo bajo cierta estructura que guarda, digamos, la esencia del filete. Una esencia que prevalece por lo que nosotros consideramos el gusto popular, digamos. Comencé en esto pintando letras, trabajando por necesidad, y bueno, siempre miré el filete, me gustó, quería aprenderlo. Años después fui con un maestro que él me enseñó las claves del filete, me transmitió la esencia y el alma de ese filete tradicional que nos gusta, y bueno, a partir de ahí como que quise dedicarme exclusivamente a pintar filete. Vine acá a una feria en San Telmo hace como 20 años, estuve 20 años trabajando en una feria de artesanos, en Pasaje San Lorenzo y Defensa, en la esquina, y ahí como que fui desarrollándome. Una ventana al mundo que me ayudó a contactarme con mucho turismo, mucha gente de afuera en ese momento, y bueno, ya digo, eso me abrió las puertas a mí como fileteador. Después me apliqué un poco a la docencia y a transmitir el conocimiento, todo lo que había aprendido a través de los años. Y bueno, y aquí estoy, en la Asociación de Fileteadores dando clases. Hasta el año 1970 no habían registros ni fotográficos ni históricos del filete porteño. Es como que a nadie le había parecido que el filete porteño tenía algún valor patrimonial como para hacer un rescate de su historia. Nicolás Rubió y Esther Barugel fue un matrimonio de artistas que en esas épocas se interesaron mucho por el filete porteño, porque hablando con sus colegas notaron que a nadie le parecía que había arte popular argentino. Y ellos sostenían que el filete porteño era arte popular. Y empiezan a hacer una investigación, descubriendo aparte que no había ningún registro de nada, ni fotográfico ni histórico.
Entonces empiezan a tomar nota de los teléfonos que aparecían atrás de los camiones o los colectivos y van llegando a las distintas carrocerías o talleres donde trabajaban estos maestros y descubren un mundo interesantísimo donde sí era sumamente valorado dentro de puertas adentro, ¿no? Los fileteadores, los maestros como Carlos Carboni, León Ultroy, los hermanos Brunetti, Bogliotti, que eran enamorados del filete porteño, y ellos sí pudieron compartir con Nicolás y con Esther y brindar todo este testimonio oral que ellos tomaron nota de todo lo que dijeron, y con todo ese material se hizo el libro de los maestros fileteadores de Buenos Aires. Bueno, Nicolás Rubio y Esther Barugel organizaron la primera muestra de arte de filete porteño en una galería de arte. Lo sacan al filete porteño de la calle y lo ubican en otro lugar, que fue un movimiento muy interesante y funcionó, tuvo apoyo de la prensa, tuvo mucho éxito. Los fileteadores, que en ese momento eran ya personas de muchos años, tuvieron su merecido momento de reconocimiento. Fueron invitados a la radio, a los programas de televisión, y este libro, Los Maestros Fileteadores de Buenos Aires, es realmente un testimonio valiosísimo porque permitió que las siguientes generaciones de fileteadores tuvieran la posibilidad de conocer el origen del filete, de escuchar estos testimonios y de recibir la posta, ¿no? De sentir ese compromiso, porque uno, como escuché decir, solo ama lo que conoce. Y cuando uno lee el libro de los maestros y está en el camino de aprender a filetear, recibe ese legado, ¿no? Se enamora realmente de lo que significa el filete porteño y sentirse parte de algo que nos excede como individuos, que es el filete porteño en sí. Y bueno, con ese espíritu, con esa conciencia de grupo y esa responsabilidad como fileteadores de hacer cosas para preservar esta expresión artística que nos representa, nace la Asociación de Fileteadores. Cuando esta generación de fileteadores de los años 90 que empieza a pensar en generar acciones para preservar el filete, hacer cosas concretas, ¿no? A no esperar que eso ocurra solo. Así fue que en 2012 se organiza el primer encuentro de fileteadores. Y bueno, así fue que desde ese año, todos los años, la Asociación de Fileteadores organiza el encuentro. Pero el encuentro anual es como nuestra columna vertebral, donde hacemos actividades específicas, le otorgamos la Orden del Pincel, que es una estatuilla de reconocimiento a alguna personalidad destacada del ámbito del filete que consideramos que haya dado mucho por este arte. También hacemos talleres, muestras de la técnica con especialistas, charlas de interés para los fileteadores, ¿no? Cuando empezamos con el tema de la asociación, poco tiempo después, la ciudad presenta al filete porteño frente a la UNESCO como candidato a que sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. Hicimos un trabajo en conjunto con la Secretaría de Patrimonio Cultural y Casco Histórico de la ciudad, que fueron quienes presentaron al filete. Fue un trabajo sumamente interesante porque se hicieron inventarios, se hicieron entrevistas, nos hicimos entrevistas entre colegas. Empezó a hacer un montón de trabajo que necesita el filete porteño que se haga y que no se había hecho hasta el momento, salvo lo de Nicolás Rubio, todos estos registros y pensarnos como fileteadores, como comunidad y hacer cosas en conjunto hizo que salga elegido, y en 2015 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. Otra cosa interesantísima que ocurrió fue
que se nos acerca gestión de proyectos culturales, que eran Pablo Feldman y Nadia Hutnik, dos argentinos residentes afuera. Pablo estaba en España, Nadia en China, que venían haciendo actividades culturales con todo lo que es cultura argentina y eran amantes del filete. Pablo conocía a José Espinosa, era cliente de José Espinosa de la Plaza de San Telmo, que fue nuestro vicepresidente en la primera etapa de la asociación, y se acerca a la asociación para proponernos esta aventura que parecía imposible de realizarse, que era llevar una muestra de fileteado a China. Y bueno, arrancamos la campaña y se pudo lograr. Viajaron 63 obras a Pekín, a Shanghái, Beijing, Shanghái. Hizo tuvo muchísima repercusión. Se hicieron actividades para chicos, tuvo muy buena recepción del público y bueno, la muestra quedó allá en un centro cultural. Así que fue como muy importante sentir que podía ser el puntapié inicial de un diálogo entre culturas y bueno, abrir el filete al mundo, ¿no? La pintura que se utiliza es esmalte sintético, ya que nace en lo que son vehículos, que es pintura industrial para exterior. Se utilizan los pinceles de pelo largo, pelo de oreja de vaca o de buey. Originalmente la técnica en su expresión pura es con sintético, con aguarrás, al aceite, pero hoy hay productos al agua que son por ahí menos tóxicos y que hemos pasado la mayoría a esos productos, pero la pintura es esmalte sintético. Y se realiza, como nace en el fileteado de carros, los carros tenían tenían paneles, entonces se diseñaba el panel de carro con hojas de acanto, flores, pajaritos, y se realizaba un espúlvero, que es como un papel de calco donde se dibuja en este papel, se perfora con un punzón y se transfiere esa figura a cada panel con una muñeca, que es una bolsita de tela con tiza molida dentro. Se golpetea y queda el dibujo sobre la superficie fondeada y después se empiezan a pintar todos los fondos de cada color y después con lo que llamamos yapán, que es barniz con pintura asfáltica, se genera el volumen dándole la sombra y la sombra proyectada hacia el fondo que despega la figura del fondo y le da como este efecto como en 3 dimensiones. También se está usando, se puede hacer sobre vidrio, digamos, sobre metal, madera, sobre los vehículos. Todavía se siguen algunas líneas de colectivo, a pesar de la prohibición que ya no sigue vigente, se siguen fileteando y bueno, también se pintan objetos, mates, termos, en fin, murales. Se utiliza el diseño del fileteado para el tatuaje, mucho. Si bien nosotros como fileteadores y desde la asociación tratamos de transmitir siempre el filete tradicional para que no se pierda ese conocimiento y esa esencia, el filete con el correr de los años va evolucionando y va modificándose y está bueno que también eso ocurra. De hecho, bueno, se adapta a lo que son diseños de tatuajes, se hace en tiza. También los jóvenes que abordan el filete lo utilizan digitalmente, aprenden a trabajar y a dibujar filetes con todo lo que es el arte digital, que es el futuro. Entonces, bueno, a nosotros nos parece importante que el que aprende a filetear conozca la técnica original y que después pueda romper con eso sabiendo con qué está rompiendo, para que, bueno, que no se pierda la esencia. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima emisión.